Bienvenidos todos, hoy vamos a hacer otro dibujito en este artbook que me armé. Vamos a utilizar este papel Canson Tintes. Es la primera vez que utilizo este papel, si no me equivoco, creo que no lo había utilizado antes. Prepárate un mate o algo porque este va a ser un video largo. Vamos a dibujar un pececito. Me hice un tablero, es parecido a Pinterest, esta página que es Pixabay, donde yo bajo las imágenes en HD para usar de referencia. Y quise empezar a hacer dibujos un poco más descontracturados. Fíjate que prácticamente casi no hice boceto y estoy tratando de hacer cosas que normalmente no suelo realizar, que son básicamente bocetos y completar un artbook. Este año quiero completar este artbook. Tiene muchas hojas, no sé si voy a llegar, pero bueno, vamos a hacer la mayor cantidad de imágenes que podamos. Bueno, acá estoy empezando a darle un poco de forma. Con los lápices que estoy utilizando son los Stabilo acuarelables. No estoy utilizando como acuarela, los vamos a usar como lápices de colores. Me gusta mucho utilizar los lápices de colores como los lápices acuarelables como lápices de colores, porque tienen un pigmento mucho más potente que los lápices comunes. Entonces es un buen ejercicio utilizarlos simplemente como lápices de colores. Obviamente que si vos utilizás con acuarela tenés que usar un papel adecuado. Este papel es muy finito para acuarela. No probé nunca el papel directamente, la primera vez que lo estamos usando. Y este papel me lo recomendó una colega, Charo. Muchas gracias, Charo. Hace un montón de tiempo que lo tengo. Hace un montón de tiempo que hice estos artbooks. Y recién ahora me estoy dando el gusto, el placer de dibujar algo en ellos. Y la verdad que este papel realmente me está sorprendiendo un montón por cómo agarra pigmento. Bueno, y ahora lo que estamos haciendo es simplemente esbozar un poco y empezar a darle un poco de color. Y ahora empiezo a hacer algunos reflejitos de color celeste. Fíjate que en la imagen de referencia, que te la voy a dejar en la tarjetita, tiene muchísimo más detalles que yo omití, porque la idea mía es hacer un pez, pero que no sea 100% igual al pez. No quiero hacer un dibujo hiperrealista, sí, quiero disfrutar el proceso, quiero hacer dibujos para disfrutarlos más que nada. Porque yo vengo haciendo hace un montón de tiempo un montón de dibujos recontra detallados. Y más que nada quiero probar a hacer algo distinto, ¿sí? Y acá estamos dando la capa base del color amarillo. Vamos a ir viendo como que el pez se va formando de a poco. También estaba pensando en hacer esto en directo. Ahora cambio a un anaranjado más clarito, o sea, no llega a ser naranja fuerte, sino que es un naranja casi amarillo. Bueno, entonces estaba pensando en hacer esto en directo, pero también tenía ganas de hacerlo para mí. Sí, o sea, dibujar conmigo para mí y no estar leyendo el chat, no estar con otras distracciones. Obviamente que sí, quiero hacer directos, pero también quiero probar hacer este tipo de videos. Quiero que vos me digas si te gustan, si los disfrutás, y vamos a ir viendo cómo se va formando el dibujo de a poco. Este papel, la verdad que... ¿Viste cuando sentís que... ¿Por qué no usé este papel antes? Eso es lo que sentí mientras estaba dibujando este pez, básicamente. Quiero recordarte que tengo un curso gratuito de dibujo, te lo dejo en la tarjetita. Bueno, y básicamente acá vamos esbozando un poquito de los colores que vamos a ver si tiene luego. Sí, lo que yo estoy haciendo esto es probar básicamente dónde va a ir el naranja,
dejando las partecitas en blanco. Lo que tiene de bueno este papel es que al no ser blanco del todo tiene un tono, entonces cuando vos le pasás los brillos no sabes cómo cambia bestialmente, y es algo recontra positivo. A mí me encantó. Esto sería básicamente un estudio de lo que sería un pez. No recuerdo si yo he dibujado anteriormente peces. Sé que dibujé a Nemo y a Dory y al papá de Nemo y a la tortuga, pero no sé si llegan a contar como peces. O sea, sí son peces, pero son peces más tirando para dibujito. Entonces es como que estamos ahí en el límite, ¿no? Son peces, pero no son peces, son dibujitos de peces. Y esto vendría a ser más como realista. Y también estaba empezando a pensar, después de que... Pasa que lo que pasó fue así, encontré una dibujante, que te la dejo el nombre en la pantalla, es una youtuber, que me emocioné tanto viendo sus trabajos, que me dieron muchísimas ganas de dibujar. Y entonces acá estamos. Básicamente me despertó las ganas de dibujar. Y espero que esto se replique, que vos al ver el video, el dibujo, te den ganas de dibujar, básicamente. Y vamos, te lo estoy mostrando así en tiempo, está acelerado obviamente, pero no tan acelerado como para que se pueda ver los colores que voy utilizando, ¿sí? Tampoco estoy nombrando mucho los colores porque quiero que no sea tan rígido, ¿sí? Si bien se ven los colores que estamos ocupando, si vos lo vas a hacer, es preferible que los trates de descubrir por vos mismo, ¿sí? Por vos misma. Que no utilices exactamente el mismo color. Si no querés el pez, también lo puedes hacer de otros colores. La idea es básicamente practicar y hacer un dibujo que te guste, que disfrutes el proceso. Aparte, los peces tienen esto de que tienen esos brillos, las escamas debajo del agua, como los contrastes que se forman. Son un espectáculo los peces. Hay un montón de tipos de peces. Este no va a ser el último, obviamente. Van a venir más peces. Vamos a hacer distintos tipos. A mí me gustan los pulpos. Cuando dibujé a Dory, te lo voy a dejar en la tarjetita este video, dibujé al pulpo de Dory. Ay, cómo amé dibujar al pulpo de Dory. Hank se llama. Es uno de los trabajos que más me gustó hacer. Es más, lo voy a buscar ese trabajo y lo voy a enmarcar y lo voy a colgar en la pared. Yo no soy de colgar muchos mis trabajos en las paredes, ¿sí? Es contradictorio porque hago banderas y las cuelgo en las paredes para hacerlas, ¿no? Pero una vez que la hago, se va. Tengo un solo dibujo colgado acá. No, un par tengo, pero no muchos. La mayoría, el 98%, 99% están guardados en un cajón. Y el de Dory y Hank a mí me encanta. Y creo que ese merece la pena estar colgado. Porque me gusta un montón y disfruté hacerlo. No me acuerdo con qué técnica lo hice. Tendría que rever el propio video. El video de alguna manera sirve como un registro para recordar el paso a paso para generar ese resultado, básicamente. Porque cuando uno dibuja mucho, yo no sé si a vos te pasa, que después por ahí te olvidas en qué papel lo hiciste, qué lápices ocupaste. Simplemente está ahí, a menos que lo escribas en un costadito. ¿Viste? Hay mucha gente que hace eso, que escribe en un costadito los lápices que ocupó y el papel. Pero es como que yo siento que a la hora de dibujar eso me molesta un montón, tener que estar escribiendo el número del lápiz, del papel, tener que estar fijándome. Por eso mismo yo trato de no pasarles los números a ustedes, porque yo siento como que cuando uno está dibujando es demasiado engorroso tener que estar viendo el número del lápiz y sacándole
punta y todo lo demás, ¿no? Entonces lo que yo hago antes de dibujar es saco punta a todos los lápices, preparo todas las lanzas, las dejo todas listas para pintar. Obviamente que en el proceso uno tiene que volver a pintar, a sacar punta, porque cuando vos estás pintando, obviamente se va gastando. Pero mira cómo va quedando ya, un poquito que le empieces a dar un poco de contraste, ya el trabajo va cambiando muchísimo. Y bueno, y yo lo que estaba intentando acá es generar un poco más de tonos, acentuar los tonos, acentuar los brillos. Pero como te decía, bueno, yo no quiero tener que hacer el ejercicio de anotar los números de los lápices o los nombres de los lápices. Simplemente quiero sentarme, mirar el color y dibujar. Y ese placer que yo siento al sentarme, mirar el color y agarrarlo y dibujar, quiero de alguna manera transmitírtelo, que te acostumbres también a no tener que estar fijándote el número, sino que simplemente dibujes directamente, necesitas qué color necesitas y dale. Por eso a mí me gustan mucho los lápices que tienen, como estos, que son todos de un color. Los lápices que son o todos cremita el envoltorio o negros. Tengo creo que son los Super Soft. Esos que son todos negros y solo tenés la punta del color del lápiz. Es como me molesta muchísimo por el hecho de que a la hora de ver el color es mucho más complejo, mucho más difícil encontrar el color que estás buscando en la paleta. Entonces, vos me vas a ver mucho a mí dibujando con estos, con los Giotto. Los últimos dibujos que he estado haciendo fueron con estos, los Stabilo. Y me pasó algo con estos lápices que yo ahora estuve acomodando todo el taller. Después les voy a mostrar cómo quedó. Pero todavía falta porque hice un montón de cambios. Bueno, eso ya se van a enterar. Pero lo que me pasó con estos lápices fue que los tenía guardados. Sí, los tenía guardados, los probé, los tenía guardados, hice un video, no me acuerdo cuál es. Si lo encuentro se lo dejo en la tarjetita. Pero los probé y los guardé. Y como tenían una caja de cartón que era la caja de cartón de los Stabilo es bastante endeble, entonces yo los saqué de la caja de cartón, la tiré de la caja y los guardé en una cajita de lápices. Y después me olvidé totalmente que tenía estos lápices. Me olvidé. Desapareció de mi sistema. Bueno, eso mismo me pasó con 2 papeles que ya los voy a usar. Porque ¿qué pasa? No son 2 en realidad, son más papeles los que tengo guardaditos en el envoltorio original, como si fuesen oro básicamente, porque en su momento hay 2 de estos papeles que encontré, que me los regaló mi hermano, y hace un montón de tiempo que me los dio, y yo ni me acordaba que los tenía. Es más, siempre los miro, viste, como ando mirando los precios y digo, cómo me gustaría comprarlo, pero cómo salen tanto, no lo puedo comprar, viste, maldita pobreza. Pero bueno, y estuve ordenando, y de repente encuentro un paquetito, me fijo dentro y digo, ¿qué es esto? Un blog de dibujo intacto, nuevo. Digo, ¿por qué está esto acá? Este papel era uno de los papeles que yo quería hace un montón de tiempo y lo tenía guardado como si nada. Y digo, claro, lo que pasó fue así. Él me lo dio, me lo regaló. Y después, ¿qué pasó? Yo lo guardé porque dije, voy a hacer un video, no lo voy a utilizar así nomás. Tengo que hacer un video para mostrarles la primera impresión. Y lo guardé y después se ve que estuve haciendo cosas y una cosa lleva a la otra y otra cosa lleva a la otra y me olvidé totalmente de que tenía esos papeles. Bueno, así que bueno, ahora tenemos material. Tenemos material guardado para hacer más trabajos. Y yo tengo algo particular con el material de arte, porque me sucede mucho esto de que lo guardo, porque como yo trabajo de esto, al trabajar de esto, si a mí me piden
un retrato o algo, yo tengo que tener el papel y tengo que tener los lápices. Y siempre me restrinjo a mí misma a no dibujar lo que yo quiero para siempre tener material para que me pidan. O sea, estar siempre preparada para algo que me pidan, ¿no? Y bueno, este blog que me hice fue básicamente un paso para obligarme a utilizar estos papeles. Por eso mismo hice varios de distintos tipos de papeles. Incluso, bueno, ahora hay un par que son nuevos que no están ahí. Tengo como 4 más que no están en este blog. Pero la idea de este blog básicamente es probar estos papeles sin culpa. Porque yo hice el blog y dije, este blog es para utilizar. Así que bueno, acá estamos. Y tengo como una emoción renovada este año. No sé, siento como muchísimas más ganas de dibujar. Pasaron momentos muy oscuros anteriormente, los años anteriores. Bueno, ustedes ya saben más o menos lo que pasó con Rocco. Fue un golpe muy duro para mí. Después, bueno, se me enfermó Spike, también se murió Malena, la otra perra. Y es como que fue uno tras de otro y te afecta un montón. Y bueno, y ahora que ya está todo, dentro de todo estabilizado, tengo más ganas de dibujar. No sé si a ustedes les pasa que salís de un bloqueo y arrancas con otro. Pero ¿qué pasa? Tengo un montón de cosas que tengo que hacer aparte de dibujar. Entonces acá estamos a las 2 de la mañana dibujando. Bueno, vale la pena para darse el gusto de dibujar algo que uno quiere. ¿Ves cómo van quedando las escamitas? No es que estás dibujando unas escamas, sino que más o menos le estás dando la sensación de escamas. Y acá no me decidía mucho en la cola, pero quería que tuviese como un tono medio azulado como el que vemos en la referencia. Pero si te fijas no lo hice tal cual, porque de vuelta, este es un trabajo para disfrutar, no para copiar al 100%. Y acá estamos, disfrutando el proceso. Vos, contame, el último dibujo que hiciste para vos, disfrutable. Nada de, ay, esto tiene que ser así, asá, se hace de esta manera, con este lápiz. Un trabajo que hayas hecho para vos y solamente para vos, disfrutando cada milímetro. Y estos lápices no son no son 100% profesionales, ¿sí? Vendrían a ser como, no sé si un poquito más que los escolares. Sin embargo, mira lo bien que queda en este papel. Entonces ves que es un complemento entre los lápices y el papel. Bueno, y estos lápices yo compré la que trae 36, que creo que la de 36 y la de 24 son una buena cantidad de colores. Eso, creo que más que eso ya es demasiado, ¿sí? Y la de 36 está hoy en día, hoy en marzo 2026, está 59.000 pesos argentinos. O sea, no es muy caro. Son caros, son lápices intermedio, precio intermedio. Pero si te fijas por la calidad, creo que vale la pena, ¿sí? Estos lápices valen la pena. Aparte son acuarelables. Es algo barato para hacer que sean acuarelables, ¿sí? Entonces, acordate que los otros acuarelables que yo ocupo son los Giottos, que esos también son muy buenos. No los probé con este papel, tendríamos que probar. Pero todavía me falta hacer la comparación entre los Bic y los Giotto. Los Bic los compré también hace poquito. Hice un trabajo, que te lo dejo en la tarjetita, de unos duraznos. Y también tendría que probarlo con este papel. Porque vos viste que siempre el papel afecta un montón el trabajo, ¿sí?
Entonces, por ahí no es que no te sale bien el trabajo, sino que no tenés el papel adecuado, ¿sí? Entonces, siempre que puedas, aunque sea comprarte bloc de los chiquitos que te traen hojas, o hojas sueltas, también se venden las hojas sueltas, para probar distintos papeles. Creo que todo dibujante debería probar distintos papeles. Debería estar, viste que está, no está tan, bueno, no sé, a mí por lo menos nunca no me hablan mucho de muchos papeles, excepto un par de colegas que dibujan hace muchos años, pero no. Se habla más de los lápices, que el lápiz es mejor, que este es mejor, pero no solo el lápiz solo no trabaja. Es como un equipo de fútbol, sin el arquero o sin el goleador no va. Entonces es como que tienen que trabajar en conjunto. Acá realmente estaba recontra emocionada porque siento como que este papel, lo bueno que tiene es que podés seguir agregando pigmento todo el tiempo. O sea, es como que frénenme, por favor. No puedo. Me encanta cómo queda y estaba tratando de darle oscuridad sin irme directamente al negro. Porque ya saben que a mí no me gusta que el negro trabaje solo. Me gusta que el negro trabaje acompañado. Entonces la idea mía siempre es empezar a oscurecer de a poquito y a medida que voy oscureciendo con otros colores el trabajo va tomando. Ahí empecé con el negro, justo se me rompió la mina. Eso sí, el negro le saqué punta varias veces para lograr que no se rompiera la mina. Bueno, entonces a mí me gusta ver cómo el lápiz negro trabaja en conjunto con los otros colores, porque eso hace que el negro quede mucho más profundo que si trabaja solo. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más rápido, vamos a avanzar un toquecito más rápido, porque siento que por ahí los últimos detalles, obvio que son importantes y disfrutables, pero vamos a ir un poquito más rápido. Este es el primer dibujo que yo hago así. Acá empecé con el blanco. Con el blanco, mirá cómo resalta el blanco cuando el fondo no es blanco del todo. Siento que es el primer dibujo que yo hago, que hago más de un objeto aislado. En realidad estuve pensando un montón qué podía hacer con el pez, porque no quería hacer solo el pez. Yo suelo hacer solo un objeto o solo una escena, pero esta vez quería probar a hacer algo distinto. Quería hacer más de un objeto en el dibujo. ¿Qué pensás que voy a dibujar? A ver, no vale adelantar el video. ¿Qué pensás que voy a dibujar? A ver, estuve pensando un montón qué hacer. A ver, por un momento pensé, ¿qué pasaría si le pongo un gorrito al pez, una galera? Y después dije, no, porque no quiero primero hacer un par de dibujos así como de estudio y después empezar a intervenir los trabajos, sino hacer directamente intervención. Y también quiero hacer intervención, quiero hacer las dos cosas. O sea, quiero hacer dibujos así como estudios y luego también quiero hacer dibujos tratando de crear con la imaginación. Y tratar de despegarme un poco de tanto copiar, ¿sí? Porque yo siento, mira, en realidad lo que a mí me pasa es que yo toda la vida dije, bueno, para empezar a crear primero tengo que saber dibujar todo. Ese era mi pensamiento, ¿no? Yo digo, para empezar a crear primero tengo que saber dibujar todo. Entonces, con los años me estoy dando cuenta que es imposible saber dibujar todo. Es una meta no posible. Y entonces hasta cuánto tiempo voy a retrasar el crear algo por mí misma, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a retrasarlo? Acá le estoy pasando un poco de naranja. Este es un naranja muy lindo, tipo durazno es. Me gusta un montón. Bueno, entonces dije, ya fue, vamos a empezar a
hacer distintas cosas. Si bien acá no estoy creando, ¿sí? No sé si me explico. Estoy copiando, pero no al 100%. Y vamos a agregarle al pececito otras cosas que lo acompañan. Los últimos toques son los que más disfruto. Se nota. Contame, ¿desde dónde estás mirando el video? ¿País? ¿Provincia? ¿Desde dónde me miras? Bueno, me encanta cómo quedan estos lápices en este papel. Siento que si yo le pongo acuarela, explotaría el color. O sea, sería como una bomba. Pero no vamos a usar acuarela en este papel. Pues un papel muy finito. Después sí vamos a utilizar se vienen muchos trabajos. Suscríbete si no estás suscrito y comentame si te gustan estos videos largos así o te gustan los videos más cortitos. A mí me gusta un montón ver videos largos así de gente dibujando mientras yo estoy dibujando. Y por ahí estoy dibujando totalmente otra cosa que no tiene nada que ver con lo que la persona está dibujando. Pero es como que te sentís en familia dibujando. Bueno, ahí empieza a ver si adivinas qué es. Primero estaba pensando si lo hacía bien grande. Después dije, no lo vamos a hacer tan grande. Vamos a hacerlo como que está más atrás y más en un plano más lejano. ¿Ya adivinaste qué es? Estas medusas, sí, es una medusa. Estas medusas me hacen acordar, ¿sabes qué? No sé si vos jugaste al Metal Slug. Hay una parte que están los... no sé, que son... es como que están en una alcantarilla y hay como unos extraterrestres que parecen medusas. Son como estas medusas, pero es una mezcla de medusa y pulpo, porque tiene como la cabeza medio como la medusa, pero los brazos son más como pulpos, pero no son como pulpos. Después tengo ganas de dibujarlos también. Así que en algún momento vamos a dibujar los Metal Slug. Yo no sé si les conté, pero en un momento, cuando yo era más chica, dibujaba un montón Metal Slug porque mi hermano tenía la Play 1. Y cuando vos jugabas al juego, al Metal Slug, atrás del juego había una galería de arte de Metal Slug. Acá no sabía cuántos tentáculos iba a ser, estaba más o menos inventando porque también la referencia está ahí en la tarjetita. Yo te estoy dejando el tablero en la tarjetita, ¿sí? Vos vas a tener que buscar entre todos los peces y todas las medusas cuál ocupé. Y igual te lo estoy mostrando acá chiquitito para que vayas viendo. Entonces en la galería tenías todos dibujos de Metal Slug. Eran una locura. Igual eran todos dibujos de guerra porque el juego está ambientado en guerra, entonces eran todos soldados, aviones. Y esos eran los primeros dibujos que yo hice, fueron inspirados en Metal Slug. Y también, bueno, yo les conté ya lo de Mambrú. Acá había una banda cuando yo era chica que se llamaba Mambrú, que era de Popstars, y con eso empecé a dibujar yo, con la banda y con Metal Slug. Metal Slug tenía un montón de dibujos que se los regalé a mi tío de Entre Ríos. Vaya a saber si siguen vivos esos dibujos, supongo que no, porque mi tío los colgó en la pared en una panadería que tenía y el tiempo estaban así nomás, con cinta y papel, o sea, ni enmarcados.
supongo que ya no vivirán solo en la mente, en el recuerdo. Pero bueno, encontré un link, un enlace, que si lo puedo dejar acá en la tarjetita, lo voy a dejar, de la galería, una de las galerías del Metaslag, porque tenía varias galerías. Y me encantan esos dibujos. También vamos a hacer. ¿Cuándo? Ni idea, pero en algún momento lo vamos a hacer. Como estamos haciendo esto que hace un montón queríamos hacerlo, yo prometo que sí lo vamos a hacer. Pero vamos a hacer dibujos más así, no tan... Vamos a salir un poco de lo convencional, de lo que están acostumbrados en el canal. Si vamos a salir un poquito, no quiere decir que lo dejemos de lado, porque es la esencia misma de mi ser, pero también quiero explorar otras cosas. Yo no sé si me termina de convencer que haya otro objeto en la página. Estoy muy acostumbrada a como que haya un foco principal, pero igual no me disgusta. O sea, es como que estoy ahí explorando esta parte. ¿Sí? Estoy explorando esta nueva forma de dibujar. Con un objeto debajo o con un objeto en los laterales. Estoy explorando eso. ¿Sí? De todos modos no les hice fondo. Como que de a poquito. Teneme paciencia. Paciencia para mí misma. Y bueno, también te pido que te tengas paciencia a vos mismo. A vos misma. Tenete paciencia. Y bueno, la idea de esto es hacer así tipo con muchos reflejos, con muchos brillos. Aprovechar que la hoja no es blanca totalmente, porque una vez que aplicás el lápiz blanco, es increíble cómo resalta el dibujo. Yo no puedo explicar cómo resalta el dibujo. Voy a escanear la imagen al final del dibujo para mostrarte cómo quedó, porque la cámara no le hace justicia. Te digo la verdad, la cámara no le hace justicia. Acordate que yo grabo con un celular, entonces no es 100% la calidad, pero me encanta este papel, me encanta con estos lápices. Estoy enamorada de este proceso de dibujo. Y eso que ando con un dolor de la mano. Ando medio como la sombra de la tendinitis me está persiguiendo. Pero bueno, estoy cuidando, estoy tratando de... ¿A quién quiero engañar, no? No, pero sí, estoy tratando de ser prudente con mi mano para que no me vuelva a agarrar la tendinitis. Pero bueno, ahora tengo que hacer una bandera y estamos en esa. De a poco. Si vos querés ver las banderas que hago, están en el Instagram. El Instagram lo vas a encontrar en la descripción. Ahí suelo compartir las imágenes de las banderas, porque no hago video. O sea, he hecho video de algunas banderas, pero no suelo hacer muchos videos de las banderas porque es bastante complejo estar firmando. Son muchas horas de trabajo. Y ponerle más o menos una bandera me llevará 80 horas, 100 horas de trabajo. Entonces es como mucho tiempo para estar grabando, mucho esfuerzo. Encima tengo que subir, bajar la escalera, y no es que grabo todo de corrido, no es que pinto todo de corrido, sino que voy haciendo descansos por el mismo hecho de que la mano no quiero arruinarme la mano. Entonces es un trabajo muy complejo para grabarlo. Bueno, acá no me decidía del todo qué colores ocupar, porque quería que resalte los tonos, pero no quería que se coman el brillo. Es como que estaba luchando, y quería separar los tentáculos, pero
también quería que estén claritos, no quería que estén oscuros. Entonces estaba analizando cómo iba a ser. Tampoco nunca había dibujado una medusa. La primera vez que dibujo una medusa, ni siquiera de dibujito. Es totalmente algo nuevo para mí. ¿Qué te gustaría dibujar así? ¿Qué te gustaría que dibuje? No sé, contame. Bueno, acá vamos a hacer otra un poquito más chiquita y con tonos más azulados. Yo no sé si las medusas son de colores o son transparentes. Estas también le vamos a hacer los tentáculos distintos. Esta va a ser más chiquita y va a tener tentáculos más gruesos. Pero bueno, siento que el protagonista acá es el pez. O sea, las medusas están ahí acompañando, pero el pez es el protagonista de nuestro trabajo. Y como vas a ver, este trabajo no lo firmé todavía porque no sé si va a quedar así. Estoy analizando si le voy a hacer algo más a esta hoja. No sé. Ya es muy tarde. Quiero ir a dormir. Así que voy a cortar por ahora. Pero en un futuro tal vez le haga otro dibujito más. Y después obviamente les muestro. Acá también estaba viendo qué tonos azules usar. Porque quería hacerlo medio como azul verdoso. Estaba dudando entre un azul verdoso o un azul más tirando para celeste. Porque si te das cuenta hice la medusa del lado más rosa del pez, rosa, y la medusa del lado más celeste del pez, celeste. Fue totalmente involuntario, o sea, mi cerebro hizo eso. No es que yo lo haya pensado. No, ahora que estoy mirando el dibujo, ahora que estoy grabando el audio, ahí me doy cuenta de que hice eso. O sea, no lo pensé. Simplemente dije, de este lado tiene que ser celeste. Intuitivo, totalmente intuitivo. Así que bueno, no sé si arriba a la derecha chiquitito hay como un lugar ahí que me dice, acá tiene que ir algo. Así que bueno, más adelante tal vez haga algo chiquitito ahí como para calmar mi deseo de que haya algo ahí. Acá cuando estaba pintando esto no veía la hora de empezar a ponerle el blanco. Era como que necesito ponerle brillos. Y acá le di una capa general como para que el blanco no trabajara solo. Lo mismo, el blanco no trabaja solo, el negro no trabaja solo. Todo es como un conjunto. Bueno, quiero agradecer nuevamente a Charito. Gracias por recomendarme este papel. Perdón por tardar tanto en utilizarlo, pero bueno, vos viste cómo son las cosas. La vida te lleva por distintos lugares. Ahora estuve barnizando un par de muebles. Ya van a ver. Y mi día está como muy complicado con las horas. Me está pasando esto que no me puedo dormir. Estoy con la cabeza a full, dando vueltas y vueltas y vueltas. Quiero hacer un montón de cosas y tengo el cuerpo cansado. Cuando quiero dormir no puedo dormir porque mi cabeza no se apaga. Así que bueno, estamos viendo cómo gestionar toda esta ansiedad que hay por dibujar. Y el día que se puede, se saca el arte que está trabado en el alma para poder dormir en paz, básicamente. No sé si a ustedes les pasa esto de que tengo que dibujar. Es una necesidad, o sea, no es algo que... Es una necesidad dibujar. Necesito dibujar. ¿Qué te parece cómo está quedando la medusa? La segunda medusa. No sé si me convence mucho. Siento como que la segunda quedó un poco mejor que la primera. El pez es el principal.
protagonista, pero las medusas están ahí, qué sé yo. La celeste me gusta más que la rosa. Pero bueno, la idea es probar cosas nuevas, ¿no? Así que ahora lo van a ver escaneado. Y te invito a vos también a dibujar algo que quieras dibujar así porque sí, para vos y nadie más que para vos. Aprovecho para recordarte que te puedes suscribir si querés y que tengo un curso gratuito de dibujo desde cero y un curso intermedio de dibujo que está en proceso. Cabe destacar que yo cuando subo los cursos no los acabo de una, voy haciendo de a poquito, ¿sí? Voy subiendo las clases de a poco. También está el curso de bolígrafo, te lo dejo en la descripción y en la tarjetita. Y bueno, así quedó nuestro dibujo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarme. Ahí te muestro cómo quedó escaneado. Y decime, ¿qué te parece? ¿Habías dibujado alguna vez un pez? ¿Probaste el papel Taintes? Comentame, te leo. Recomendame, a ver, tirame ideas. ¿Qué podemos dibujar? ¿Qué otra cosa podemos dibujar? Bueno, ahora sí, me despido. Te dejo un beso grande y nos encontramos muy pronto. Chau, chau.